cognitiva y la parte socioemocional. Muy bien. En la sesión anterior les comentaba cuán importante es el trabajar la parte socioemocional con nuestros estudiantes, ¿no? Un poco ustedes conversaban de los límites, de cómo tener en cuenta o cómo respetar los límites tanto del aula, evitar que estos límites sean puestos de manera negligente también, ¿no? Pero que es el temor de todo padre cuando manda a sus hijos a la escuela. Pero también hay que resaltar que es importante los límites para los chicos, ¿no? Para los estudiantes, para que ellos puedan desenvolverse y además para que puedan poner en práctica sus habilidades y desarrollarlas. ¿Listo? Entonces, a ver, no se ve muy bien. Ya, ahí creo que se ve mejor, ¿verdad? Sí, listo. Entonces, hoy nos vamos a centrar en estas teorías del desarrollo cognitivo que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades cognitivas, la memoria, el aprendizaje, ¿ya? La concentración, el lenguaje, para poder desarrollar la capacidad intelectual. Y también vamos a ver un poquito de las teorías socioemocionales. ¿Listo? Que es importante que las conozcamos para ir desarrollando estas habilidades también dentro del aula. Listo. El objetivo de esta sesión va a ser que conozcamos estas principales teorías del desarrollo, que vayamos también relacionándonos con los procesos de aprendizaje y sobre todo que identifiquemos estas señales de alerta en el desarrollo de niños y adolescentes. Muy bien, entonces ya estamos varios conectados. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Perfecto, vamos viendo. ¿Ustedes han escuchado acerca de Piaget? ¿Han escuchado de Brunner? ¿Sí? ¿Han escuchado de repente de Vygotsky, de Ausubel? ¿Lo han oído alguna vez? ¿Se les hace conocido o no? No, yo definitivamente no he escuchado, no recuerdo. A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Han escuchado o no han escuchado? Piaget, ¿han escuchado? Las etapas de desarrollo cognitivo. Casilda, ¿sí? Puedes abrir tu micrófono. ¿No recuerdan? Ya, está bien. Bueno, es válido, no te recuerdan. Ya. ¿Y han de repente escuchado estos conceptos de que los niños a medida que van creciendo van aprendiendo? Eso sí, ¿verdad? Todos. A medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo. Muy bien. El enfoque cognitivo o la teoría del desarrollo cognitivo es una teoría que nace en contraposición de la teoría conductista. No significa que se oponga a que la teoría conductista sea mala y que mejor es la cognitivista o que se opone totalmente. Simplemente que tiene una perspectiva distinta a lo que es el conductismo. Y
esta corriente cognitiva lo que hace es centrarse en las individualidades o en las habilidades o funciones individuales de cada uno de nosotros. Para eso, habla un poco de cuáles son estos procesos cognitivos que son innatos, digámoslo así, ¿ya? Como la percepción, la atención, el pensamiento, la memoria y el lenguaje, que los veíamos un poquito en la clase anterior. Entonces, estas funciones cognitivas no necesitan hacerse o no necesitan practicar, digamos, enseñarlas para que se puedan ejecutar. Son funciones que todas las personas venimos con eso, ¿ok? Son procesos o mecanismos mentales que parten de lo inconsciente. Entonces, lo que dice el cognitivismo es que a raíz de estas funciones, ¿ya? A raíz de estas funciones, todos nosotros pensamos, razonamos y procesamos la información a medida que vamos creciendo y vamos madurando. Entonces, los teóricos de esta corriente cognitiva son Piaget, Vygotsky, Kohlberg, Brunner, también tenemos a Ausubel, a Gagné, Atkinson y a Erickson. En esta clase vamos a mirar de manera sisunta, ¿ya? Vamos a mirar de manera, uy, acá estamos. Eso sí dice. Vamos a mirar de manera rápida algunas teorías para que nosotros vayamos, como les decía, formando un poco de marco teórico. Es bien escueto, ya si algo a ustedes les agrada, pueden empezar a investigar más, ¿verdad? Entonces, Piaget, que es el pionero en el estudio del desarrollo cognitivo o evolutivo, dice que hay 4 etapas en las que se centra el desarrollo de la persona. La primera etapa nace o surge a raíz del nacimiento y va desde los 0 a los 2 años. En esta etapa, el niño empieza a descubrir o la persona empieza a descubrir el mundo a través de su cuerpo, ¿ya? Por eso se llama sensorial motriz, porque es a través de los sentidos. Entonces, como el niño empieza a aprender a través de los sentidos, es importante en esta etapa que se le permita la exposición al entorno para que pueda ir captando la información, ¿ya? Piaget propone que estas cuatro etapas van a permitirle que el niño vaya desarrollando o que el niño vaya desarrollando su pensamiento a medida que va avanzando en las etapas. ¿Ok? Entonces, en la primera etapa, en la sensoriomotriz, a través de los reflejos, los bebés van a empezar a recibir la información del exterior. Por ejemplo, la succión les permite que alimentarse, ¿verdad? El que ellos, por ejemplo, vayan aprendiendo, ellos no ven, por lo tanto, lo que van desarrollando primero es el olfato y el tacto, ¿verdad? La coordinación propioceptiva motora también les va a permitir que ellos vayan aprendiendo a coordinar movimientos. Y a medida que aprenden a coordinar, esos reflejos innatos van desapareciendo. Entonces, ya no se queda como innato, sino se vuelve voluntario. Y es allí que se aprende o se produce el aprendizaje. Muy bien. Entonces, a medida que van creciendo, van desarrollando primero sus capacidades motoras, sus capacidades sensitivas, y a partir de los 2 años hasta los 7, que ya entran en la etapa preoperacional, ellos van a empezar a desarrollar el pensamiento. Al principio tienen el pensamiento egocéntrico, es decir, que tienden a ver el mundo a través de su propia punto de vista, ¿ok? Aquí van a surgir varias dificultades en los que no pueden entender el pensamiento o la perspectiva de otras personas. En esta etapa también se desarrolla lo que es el pensamiento simbólico, que es representar a través de objetos, a través de símbolos o a través del juego de roles, ellos empiezan a representar
las cosas que van observando y cómo las van entendiendo. ¿Ok? Entonces, entre los 2 a los 7 años es como, no sé si ustedes habrán escuchado esto que dice, estos niños son como esponjita y cosa que escuchan en casa, cosa que la reproducen en la calle, porque ellos empiezan, ¿no? A prestar mayor atención a lo que pasa en su entorno, ¿ok? Y empiezan a representarlo a través del juego. ¿Listo? A través del juego, a través de lo que cuenta, cuando va jugando, de qué sonidos o qué historia va contando a través de esto. Por eso es importante que nosotros prestemos atención a lo que un niño dice y a qué juega. Bien. En la tercera etapa, que es el de las operaciones concretas, que va desde los 7 a los 11 años, ya aquí se observa un desarrollo de la inteligencia mucho más abstracta, ¿ya? Aquí ya aparece el razonamiento lógico, por ejemplo. Ya los niños, perdón, no era mucho más abstracta, era mucho más lógica. Aquí los niños empiezan a razonar, empiezan a realizar operaciones, por ejemplo, matemáticas, a resolver problemas concretos, ¿no? Y de manera mucho más lógica. Por lo tanto, aquí ya empezamos nosotros a observar la habilidad en la que ellos van a entender la cantidad digamos así, la cantidad, y así lo pasemos a otros envases, no va a cambiar. Es decir, que hay una representación mucho más lógica de la información que nosotros le vamos brindando o que ellos van descubriendo. Y en la cuarta etapa, que va desde los 11 años en adelante, ya hay un pensamiento mucho más abstracto. Aquí nosotros vamos a notar el crecimiento en cuanto a evolución o etapa de desarrollo que van a entrar en la adolescencia, ¿cierto? Por lo tanto, ese es un cambio muy, digamos así, significativo, porque en esta etapa es donde nuestros adolescentes van a empezar a lidiar con términos mucho más abstractos, con conceptos que son mucho más complejos. La moralidad ya se empieza a desarrollar desde de la etapa de operaciones concretas, ¿ok? Se empieza a desarrollar allí, pero es en las operaciones formales en la que la persona, en la que los niños empiezan a tener este sentido de justicia, ¿verdad? Empiezan a discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. También hay un desarrollo del pensamiento deductivo, ¿ya? Entonces, en esta etapa, ellos ya pueden formular hipótesis, pueden razonar de manera deductiva y tomar decisiones, ¿ok? Tomar decisiones para resolver situaciones, problema o conflicto. Esta etapa es desde los 11 hasta adelante, ¿ok? Entonces, Piaget enfatiza mucho en que cada etapa va a permitir o vamos a irlas nosotros observando la maduración de sus procesos, ¿no? De sus funciones, de sus procesos cognitivos en relación a la edad que van teniendo. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Ok, bien. Vamos a ver la teoría de Lev Vygotsky, que es la teoría sociocultural. Gracias, Eli. Muy bien. La teoría de Vygotsky lo que plantea es el desarrollo social va también a beneficiar o a potenciar este desarrollo individual. Es decir, que mientras más contacto tenga con personas que saben más que uno, nosotros vamos a crecer. ¿Ok? Entonces, la teoría sociocultural de Vygotsky lo que hace es centrar el papel que va a desarrollar el tener contacto en la parte social, ¿ya? Entonces, según Vygotsky, el aprendizaje va a ocurrir a través de la interacción que se pueda tener con personas adultas o con compañeros que tengan mayor capacitación que uno.
Aquí hay un concepto muy importante que es este de aquí, el de la zona de desarrollo próximo. ¿Sí lo ven? Zona de desarrollo próximo. Permítanme un ratito para tomar agüita. Y está. Listo. ¿Lo ven, verdad? ¿Qué les hace pensar cuando nosotros o cuando les menciono el zona de desarrollo próximo? ¿A qué creen que se refiere con la ZDP? Ok, bien, el desarrollo en proceso del niño. Sí, así es. La zona de desarrollo próximo es el espacio, ¿ok? La brecha que va a haber entre donde está el niño y el potencial a donde va a llegar, ¿ok? Es aquí. Por ejemplo, dicen, Erika es una niña que tiene bastante habilidad visoespacial, le gustan las matemáticas, entonces, vamos observando nosotros que ella tiene ciertas habilidades que van más para la parte matemática, ¿no? Entonces, tú estás aquí, dices, aún no desarrolla problemas, pero tiende a dar solución bastante rápida a situaciones, problemas. Entonces, vamos a orientar esa habilidad que tiene ahora al potencial. Y esa brecha que hay entre donde estoy y a dónde puedo llegar se llama zona de desarrollo próximo. ¿Ok? Bien. Ahora, para que esa zona de desarrollo próximo se vaya haciendo más pequeña, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar este otro concepto que es el andamiaje. Imagínense ustedes una escalera, ¿ok? Imagínense una escalera. Entonces, perdón. Entonces, esta escalera significa que aquí ya está Erika y que aquí más arribita está su amiga Mari. Entonces, vamos a utilizar a Mari, que es un compañero que tiene más desarrolladas estas habilidades matemáticas, para que le pueda enseñar a Erika. ¿Ok? O de repente, Erika dice, mi amiga sabe esto, voy a preguntarle, ella sabe más. Entonces va y le consulta a una persona que tiene mucho más información o conocimiento. Eso se llama andamiaje. El andamiaje puede darse a través de un adulto o a través de un compañero que va a proporcionarle este apoyo temporal, ¿ok? Para que pueda estudiar para alcanzar ese nivel de desempeño superior. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a utilizar este andamiaje? ¿En qué situaciones vamos a utilizarlo? Vygotsky habla mucho acerca del juego y de la importancia que tiene en el aprendizaje. Del juego y la importancia que tiene en el aprendizaje. Y habla, o nos dice, ¿no? Que el juego permite que los niños puedan simular o practicar roles y también practicar situaciones de su cotidianidad, ¿ya? Situaciones de su vida real. A través del juego se va a fomentar la imaginación y también va a permitir que se pueda dar la colaboración entre niños. ¿Qué actividades dentro del aula nosotros podemos utilizarla como juego para poder enseñarle algo a los alumnos? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Sí? ¿Qué actividades ustedes creen que sean orientadas, que sean lúdicas, se pueden utilizar en el aula para poder fomentar el aprendizaje?
Podría ser cuando jugamos con ellos arriba las manos, abajo, pie derecho, pie izquierdo. Ellos van Ujú, orientándose por lo menos en el espacio. ujú. Es cierto, ¿sí? Se puede utilizar este juego simbólico, por ejemplo, o la música, ¿no? Para poder enseñarles las partes del cuerpo, la ubicación, ¿verdad? Entonces, este desarrollo les va a permitir que ellos puedan ir estimulando, por ejemplo, el pensamiento espacial, ¿verdad? Juegos de construcción, bloques, ¿verdad? O juegos, por ejemplo, de roles, de dramatización. Entonces, que ellos puedan ir desarrollando la empatía, puedan desarrollar también el lenguaje. Eh, Otro puede ser la búsqueda, por ejemplo, del tesoro, un juego, ¿no? Que es un juego cooperativo y que podemos practicar lo que es la espera de turnos, ¿no? El seguir normas, el trabajo en equipo. Entonces, el juego la vamos a utilizar como herramienta de aprendizaje siempre que nosotros tengamos en cuenta qué es o qué tipo de juego vamos a utilizar buscando cumplir el objetivo. ¿Ok? Yo quiero, mi aula está teniendo dificultades para respetar turnos y no colaboran. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quejarme y decir, no, mire, los niños no, ahí tengo tal niño que no hace la cola y que cuando toca lavarse las manos para que puedan consumir sus loncheras, quiere ir primero. Ya. Yo lo que tengo que hacer primero como maestro es utilizar estos juegos cooperativos, estos juegos guiados para facilitar el desarrollo de eso que estoy notando como problema. Entonces, eso dice Vygotsky. Utiliza el juego como una herramienta de aprendizaje. ¿Ya? Ahora, lo normal es ver el problema. ¿Ya? Eso es lo habitual, lo que se ha vuelto habitual. Ver qué es problema, pero dentro de la etapa o dentro de la edad que tiene el niño, hay que recordar que aún está progresando o aún está avanzando respecto a el desarrollo de esas habilidades y que a través de la interacción social nosotros vamos a ayudarle a que las vaya desarrollando. ¿Ok? Muy bien, entonces, para esta teoría, muy bien, Eli, canciones, cuentos, bailes, muy bien. Entonces, dentro de esta teoría, de la teoría sociocultural, es importante que un adulto o que una persona tenga ese rol de guía, ¿verdad? No que le dé la respuesta a todo, sino que le permita llegar a la respuesta a través de la repregunta, a través del juego, de repente. También el andamiaje va a ser un recurso importante porque nosotros vamos a permitir que el niño avance al nivel superior, ¿ya? Que avance, que llegue a su potencial a través de repente en su juego, en su pensamiento, a través también de hacerlo interactuar con niños que tengan más avanzadas estas habilidades, ¿no? O estos conocimientos. Y aquí también tenemos otro punto que dice la internalización y la externalización. Entonces, ¿qué es la internalización? La internalización es cuando yo ya estoy aprendiendo, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo que aprender o quiero saber cómo se atan los zapatos. Entonces, en la escuela o de repente en casa le enseñamos cómo atarse los zapatos a un niño de 3, 4 años, ¿cierto? 4 años, a cómo atarse. Hasta con cancioncita le enseñamos. Entonces, eso es la externalización, ¿ok? Cuando yo miro, cuando yo veo cómo se hace con la guía de una persona, voy practicando, ahí se llama externalización. Y la internalización ocurre a través de la práctica, cuando se aprende eso que me estaban enseñando. Cuando ya me aprendieron, yo ya internalicé, es decir, ya hice mío ese conocimiento. Y lo hago solo. Ahí ya se dio la internalización.
¿Ok? Entonces, estos dos conceptos de internalización y externalización, lo que busca es primero el proceso de enseñanza y luego lo que muestra es el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, la teoría sociocultural de Vygotsky destaca bastante las interacciones sociales, la cultura también que tiene cada persona y el lenguaje en el desarrollo cognitivo de cada una de las personas. Bien, es más, pedagógicamente este enfoque es el que mucho se utiliza, mucho énfasis se da. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Listo, vamos a ver lo que es la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Brunner es un constructivista, ¿ya? Brunner lo que dice es que el papel de la estructura, centra su teoría en el papel de la estructura y de la mente, y que a través de las representaciones mentales se va a dar el aprendizaje. Para Brunner es importante que los niños vayan armando sus propios esquemas, sus propios andamiajes. Él habla acerca de la representación en activa, icónica y simbólica, que es lo que les pongo aquí en la presentación. Entonces, ¿a qué se refiere con el eneatipo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir con eso? O la enacción. Brunner dice, mientras a una persona la expongas, ¿ok?, a la actividad para generar el aprendizaje, esto va a ser mucho más nutritivo, ¿ok? Para ello, la experiencia directa entre la interacción y la acción con el entorno va a ser mucho más nutritivo para la persona. Luego pasa a la fase del ícono, que es esta representación o esta idea o esta imagen que el niño, la persona, hace acerca de esa experiencia que tuvo. Es decir, cómo se cuenta, cómo se crea, cuál es su narrativa acerca de la experiencia que tuvo. Y en lo simbólico es cómo te la cuenta, eso que vivió, cómo te lo va a expresar. ¿Qué va a hacer uso? ¿De qué va a hacer uso? De símbolos lingüísticos o te la va a representar a través de dibujos. Entonces, en esta etapa, en la teoría del aprendizaje por descubrimiento, Brunner dice, si tú expones a la persona a lo que quiere, a lo que tiene que aprender, o sea, a la práctica, va a ser mucho más nutritivo. ¿Ok? Aquí, Brunner también toma este concepto del andamiaje, ¿no? Que una persona con mayor capacitación le enseña a uno y va a aprender, va a ser mucho más, para hacerse mucho más competente. Por lo tanto, también habla acerca de el guiar, también habla acerca del mostrar, del exponer y del enseñar por un adulto o por un par que tenga mucho más conocimiento. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Y Ausubel, que también utiliza un poco de la teoría de Brunner del constructivismo, dice, el aprendizaje tiene que ser significante, tiene que causar impacto en la persona. Entonces, cuando es práctico, cuando atrae, cuando es significativo, se conecta con lo que nosotros ya sabemos y se forman nuevas estructuras. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el aprendizaje significativo? Dice que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Entonces, cuando la clase anterior que les decía, ¿no? ¿Cómo les enseñamos conceptos acerca de las plantas? Entonces, si los expongo a los jardines, si los expongo a biohuertos o huertos, ellos ya tienen algo de información que pudieron haber aprendido o a los que pudieron haber estado expuestos anteriormente. Entonces, esa información que tiene más esta información que van a ir
que van a ir recibiendo en este momento, se va a juntar y se va a hacer un nuevo concepto, ¿ok? Entonces, el aprendizaje significativo va a ser más importante porque les va a permitir relacionar la información que tienen con lo nuevo y van a entenderla mejor. Cuando es mucho más significante, cuando te gustó lo que estás aprendiendo, es menos probable que lo olvides o lo vas a recordar por mucho más tiempo. Y que este aprendizaje significativo vas a ver tú la utilidad que puedes darle a esto que estás aprendiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué buscamos? Que el aprendizaje sea, como dice, por descubrimiento, como dice Brunner, y que también sea significativa, como dice Auswell. ¿Bien? Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? Perfecto. Muy bien. Ahora, ya habrán escuchado esto sobre las inteligencias múltiples. ¿Sí? ¿Han escuchado sobre las inteligencias múltiples? ¿Qué sabemos de las inteligencias múltiples? Buenas noches. Hola. Las inteligencias múltiples son 7, 8. Ujú. Hay bastantes. Y Son varios. sabemos de que hay en lo que es las matemáticas, el lenguaje, en la música, en lo que es el arte, ¿no? Ujú. Eso más o menos recuerdo. Ya. Sí, muy bien. En cuanto a las inteligencias, gracias, Casilda. En cuanto a las inteligencias múltiples, es una teoría de Howard Gardner, ¿ya? Gardner lo que enfoca en esta teoría es que, o lo que propone es que no existe una sola inteligencia, ¿ok? Antes se creía que el hecho de ser bueno en matemáticas, bueno en ciencias, eso era ser súper inteligente. Pero Gardner lo que dice es, hay muchas inteligencias, ¿listo? Él plantea que existen múltiples inteligencias y que éstas se van a desarrollar de manera distinta en cada persona. Esto nos hace ver que cada uno de nosotros tenemos un potencial individual, ¿bien? Que cada uno posee una combinación única y que esto nos hace distintos unos de los otros. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a mirar que cada individuo tiene un perfil que lo hace único y que no por eso es más valioso o menos valioso que otra persona, esto nos hace verlo como potencial individual. ¿Ok? Entonces, algunos pueden sobresalir en una o dos a tres actividades y otros pueden sobresalir en una actividad. Es decir, que esto permite que podamos tener habilidades mucho más equilibradas en distintas áreas. ¿Y cómo vamos a utilizar estos conceptos dentro del aula? Pues eso nos permite que nosotros tengamos mucho más diversificación de estrategias para que podamos enseñarles. Nos hace también mirar esos otros talentos que muchas veces no los miramos, que a veces catalogamos con que no tienen relación académica, pero en realidad son habilidades que permiten desarrollar otras capacidades. Por ejemplo, un niño que es más corporal, más sinestésico, nosotros lo vemos bailando, o niño o niña, ¿no? Caminando de puntillas, corriendo de un lado a otro, ¿verdad? Se expresa a través del movimiento. Y alguien puede decirle, no, mira que este niño no se concentra, no presta atención, es muy malo en las clases. Ya, estoy viendo que en ciertas cosas no tiene habilidades, pero no dejo de mirar las otras habilidades que tiene, ¿verdad? Que es lo musical, de repente, lo corporal, lo sinestésico. Entonces, ahí voy a esa mirada
de ver no solo a las personas por su nivel de coeficiente intelectual, sino por todas estas otras habilidades, por todas estas mezclas que puede tener que forman un potencial. ¿Ok? Aunque la teoría de Gardner tiene bastantes detractores, pero Gardner logra defender su teoría por esta, que no es tanto una teoría científica, sino una teoría más humanista, dice, ¿no? Más de mirar como humano al ser y no tanto de ciencia. Bueno, son sus cosas, son como lo defiende, pero lo que sí ha permitido esta teoría de las inteligencias múltiples es que nosotros, que la mirada educativa cambie, ¿ok? Que ya no se vea solo a la persona como que va a la escuela a recibir información y tiene que sentarse y estar quieto y aprendiendo, sino que esto nos hace ver que todos tienen potenciales distintos y que el éxito que buscamos o el aprendizaje que buscamos no solo se va a dar en ciencias y en letras, sino que se va a dar en distintas materias, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, vamos a ver unos ejercicios, unos casos, ¿ya? Para ir entendiendo cómo es que vamos a ir considerando estas teorías que hemos visto para poder trabajar, ¿ok? Les pongo estos ejemplos. Andrés, de 9 años, interrumpe muy frecuentemente en las clases. Se levanta sin permiso, olvida hacer las tareas, interrumpe a sus compañeros, coge libros, tira cosas y la maestra ya está agotada. ¿Ok? Entonces, ¿qué identificamos allí? ¿Qué logramos identificar allí? Hola. Su mala conducta se debe de repente a su déficit de atención o de repente también el niño tiene, a ver, cuando dice que se levanta, está inquieto, algunos le llaman a eso hiperactividad, ¿no? O déficit de atención. Uh-huh. Pero ¿qué niño no es inquieto? Un niño que está enfermito. Uh-huh. Los demás niños son inquietos, curiosos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos hace pensar por qué pensaríamos que la maestra ya está agotada? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Lo que yo pensaría, por ejemplo, lo primero que uno cuando inicia una clase debería poner las reglas en el aula. Todo depende de las reglas. Yo sé que todos los niños son inquietos, pero si ellos saben respetar las reglas desde un principio, del primer día uno que es el mes de marzo, me parecería que ellos sabrían cómo responder a eso. Por ejemplo, hay niños inquietos, hay niños que son tranquilos, son diferentes niños que tenemos en el aula. Pero en este caso, que es un niño que tiene muchos problemas, tampoco podemos dedicarle un trato especial porque son la cantidad de niños que nosotros manejamos. Uh-huh. Entonces, por dedicarnos solamente a uno, también descuidamos al resto. Uh-huh. Entonces, ¿Sí? Lo que sí creo que a mí me funciona son las reglas en el aula con los alumnos, respetándolos, porque ellos realmente te responden por ejemplo, en una situación de esa manera, como la manera, cómo te expresas hacia ellos. Por ejemplo, no le podemos decir, ay, haces mucha bulla, ay, tú siempre, no, por favor,
te calmas, por favor, conversamos después, ¿qué pasó? Después conversamos, o si no, le retiro de la clase y conversamos un ratito, les dejo algunos temas a los pequeños para que no estén distraídos. Entonces, hay maneras. Nosotros como profesores, me parece, es que debemos tratarlos no como niñitos, sino como personas que ellos puedan entender. Creo que la voz es muy importante con ellos. Por ejemplo, cómo expresar los sentimientos. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros como profesores si le decimos, ¿sabes qué? Siempre haces bulla. Ah, ya me tienes harta. No es posible. Tú siempre eres el que interrumpe la clase. ¿Ves? No puedo hacer las clases porque tú siempre. Entonces, esas cosas me parece que como docente no está bien. Porque los niños, depende cómo uno conversa con ellos, cómo uno ve su comportamiento de ellos, entonces hay maneras que ellos también se den cuenta que están errados, pero para que ellos se den cuenta que están errados, nosotros como profesores tenemos que ver la estrategia, cómo hablar con ellos. Por ejemplo, manejo aulas que son de 25 alumnos, 30 alumnos, no tengo 40, y hago esa diferencia con ellos, ¿no? Conversar, hablar, y si hacen bulla, pues solamente mi pausa, digo, le pongo en silencio. Hago así como que estoy hablando en silencio y ellos también repiten lo mismo. Eso es lo que podría aportar. Muy bien, gracias María. Es cierto, miren, cuando nosotros presentamos situaciones o vemos ya casos así, nos puede pasar que estamos agotadas también de tanta intervención de un niño. Debemos empezar a mirar la situación de distinta manera, no como problema, sino lo primero, yo ya no tengo estrategias para poder trabajar con este niño, ¿ok? Entonces, nos apoyamos del psicólogo de la institución, ¿ok? Y el psicólogo tiene que realizar la evaluación funcional. ¿Por qué el profesor no la puede hacer? Porque el profesor no tiene las estrategias para poder hacer esta evaluación funcional, para entender, si realmente este comportamiento del niño se debe a que hay una alteración en su desarrollo o se debe a una respuesta ya dentro de la misma aula. Como decía María, ¿no? De repente soy yo la que no le estoy, como docente, la que no le estoy prestando atención al niño, o siempre lo dejo de lado, o de repente por ahí ya como que me interrumpe demasiado e ignoro y no atiendo la necesidad. No se trata de darle tratamiento especial, sino se trata de entender cómo es tu clase, ¿no? Algo que voy a rescatar de lo que comentaba María es, yo desde el inicio, yo empiezo mi clase y doy las pautas. Los niños trabajan muy bien cuando no solo los niños, todas las personas, cuando nosotros sabemos qué vamos a hacer. O sea, hay una estructura, sabe que se viene luego, que se va a hacer, los tiempos más o menos. ¿Por qué? Porque eso lo anticipa el niño y lo predispone al trabajo. Pero si yo no tengo esta estructura dentro del aula, entonces, y dentro de esta estructura está los acuerdos, los límites y la forma en cómo ellos se van a poder comunicar conmigo cuando yo estoy dictando mi clase, entonces no va a poder haber un orden. Por eso es importante, ¿no? Los límites, la comunicación que sea clara y las pautas que sean cortas y directas. Entonces, la maestra ya está agotada, ya no quiere hacer, ni tiene ganas, ni estrategias. Entonces, deriva el caso al psicólogo, el psicólogo hace la evaluación y dependiendo de esto dice, muy bien, hay que implementar estas estrategias, ¿ok? Vamos a trabajar la regulación conductual y vamos a aplicar puede ser una economía de fichas pequeña o poder utilizar esta estrategia de decir, voy a reforzar la conducta que esté más cercana a lo que espero y no castigar la conducta contraria a lo que espero. Entonces, eso es lo que va a hacer el psicólogo educativo, enseñarle a la maestra estas estrategias que van a permitirle manejar la situación con Andrés y no sentirse agotada en el intento. ¿Listo? Erika, ¿levantaste tu manito? Sí, Miss. Lo que usted dice es cierto, pero como usted dijo, la evaluación debe ser de un especialista. En la actualidad, en lo que se llama la educación nacional,
A nosotros los docentes nos están prácticamente como responsabilidad hacer un PEC de los niños que tienen estas dificultades. Y muchas veces nosotros lo hacemos de acuerdo a lo que hemos aprendido o lo que nos indican. Pero no debería de ser, pero es algo que nos están obligando en los colegios nacionales. Sí, tienes razón, Erika. Se les está pidiendo a los maestros que hagan la presunción diagnóstica cuando no es una función de un profesor, ¿ok? Y esto les digo y les doy con base. Cuando a ustedes les pidan hacer esto, niéguense, porque eso, uno, es intrusismo y segundo, que en vez de hacer bien, van a hacer mal. Entonces, ¿qué puedo hacer desde mi posición de maestro? Yo noto que tengo en el aula un niño que tiene comportamiento atípico, que no es lo promedio o lo normal, entonces reporto. ¿Para qué? Para que se pueda hacer la evaluación del niño. ¿Quién hace la evaluación? El psicólogo educativo. Si el psicólogo te dice, mira, ¿puedes observar si hay esta otra conducta? Ok, sí puedo observar y reporto. Sí, tiene presencia de esto, la frecuencia de tiempo de espera es de tanto, de repente el niño ante el retiro de la atención tiene estas otras conductas. Muy bien, puede ser que tú le informes, pero no vas a hacer tú la evaluación, ¿ok? Lo segundo, y esto es importante, nosotros a veces hacemos la evaluación basándonos en un juicio. Entonces, ¿a qué me refiero con el juicio? Decimos, él se porta así porque es mimado, porque porque en casa no le enseñan, porque es muy engreído, o porque está muy descuidado de repente, porque no le enseñaron. Entonces, vamos a hacer la evaluación a raíz de un juicio personal. Y cuando se hace la evaluación y la observación y la evaluación de la conducta, no se hace a través de juicios. Se identifica cuáles son las conductas que tiene el niño y a través de manera funcional, y a través de estas conductas se implementa o se diseña las estrategias que vamos a utilizar para retirar la conducta. Yo sé que ahorita de repente esto que les digo les suena un poco como que, oye, ¿qué estás diciendo, Jessie? Pero no se preocupen. Cuando veamos este tema de uso de reforzadores para la modificación de conducta, vamos a tener un panorama mucho más claro, ¿ok? Hoy, por ejemplo, un papito de uno de mis pacientes me manda el video de cómo se está comportando el niño en el aula, y en la escuela le exige maestra sombra, ¿no? Porque son 20 niños en el aula, es un aula inicial y el niño no lo pueden controlar. Entonces, mira, se porta de esta manera. Me manda que el niño tira los lápices, los está tratando de parar de la parte de abajo del lápiz, de esta parte, y no se paran, y los que no se paran los desecha. Y en vez de retirarle y enseñar en ese momento que lo que está haciendo no es la actividad que se está trabajando, la maestra o la auxiliar lo que hace es grabarlo y la auxiliar recoger los lápices y guardarlos en la cartuchera. Entonces, aquí estamos observando que no se está teniendo estrategias de contención ni estrategias de corrección. Entonces, a veces por un poco de temor a cómo lo puedan interpretar o entender los padres, y se comprende eso. Pero sí yo percibo que hace mucha, mucha falta de conceptos básicos de psicología para poder trabajar con niños ahora, ¿ok? Niños pequeños, con niños de primaria y hasta con alumnos de secundaria. Entonces, lo primero, si yo ya siento que estoy agotada, yo ya no puedo hacer más, ya no me dan ni las ideas ni las estrategias. Entonces, derivo. En el caso, por ejemplo, de un niño, ¿no? Que tiene este comportamiento de hablar, repetir frases de películas o repetir frases de series o hace ruidos fuertes, ¿no? Evita el contacto visual. La niña, por ejemplo, Luciana en este caso, en el segundo caso, no puede, cuando les ponen musiquita para alguna actividad, tiende a taparse los oídos, y la maestra dice, no, esta niña es caprichosa, ¿no? Porque si yo le digo, ella quiere el rojo, pero el rojo, algún material de color rojo, y el color rojo ya está ocupado y le doy un verde, y dice, no, lo tira y quiere el rojo.
Entonces, no, esta niña es caprichosa. Pero aquí yo no estoy observando que hay algunas conductas que están estereotipadas. Por ejemplo, el que no pueda reestructurarse, el que necesite tener una estructura. Por ejemplo, uso rojo y solo rojo quiero utilizar. Si yo le doy un material que no es de ella y el niño o niña lo rechaza, entonces yo tengo que pensar un poquito más. No es capricho, ¿qué puede ser? ¿No? ¿Qué puede ser? Entonces, veo que hay ecolalia. Hay poco contacto visual, hay mucha sensibilidad a ruidos fuertes, de repente hasta luces, y hay un comportamiento que es muy repetitivo. Entonces, ¿qué me hace pensar eso? ¿Qué puede estar pasando aquí? ¿Podría estar hablando de una niña que tiene dificultades del neurodesarrollo? ¿Podría esto decirme, oye, aquí puede ser que esto sea TEA, presuntivamente? Claro, hay muchos más criterios diagnósticos que considerar, pero si yo ya digo aquí, la docente dice, la docente la considera caprichosa. Aquí ya hay un juicio de valor, ¿ok? Y si hay un juicio de valor, ya nosotros dejamos de mirar a la persona y la empezamos a juzgar por los actos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo ya más o menos voy viendo esto y digo, no, voy a pedir la evaluación porque esta niña no se comporta como los otros niños, como lo habitual. Entonces, pido la evaluación del psicólogo y el psicólogo dirá si hay una alteración o no, si es un tema conductual. Entonces, en este caso, yo les he puesto un caso de una niña que ha sido diagnosticada con trastorno del espectro autista, ¿no? Y la niña tiene sensibilidad, o sea, su autismo no está en que no pueda tener relación con otros niños, socializa bien, pero sus puntos están cuando ella empieza a sentir la sensibilidad, ¿no? Los ruidos fuertes, colores fuertes, cambios bruscos de voz o tonos de voz. Entonces, esto le causa las dificultades. Y no es capricho, sino que es su poca tolerancia que tiene a raíz de la condición que tiene también. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué se necesita? Un plan educativo individualizado. ¿Quién lo hace? Lo tiene que hacer un maestro, perdón, un médico o un psicopedagogo o un neuropsicólogo, ¿ok? Después del diagnóstico definitivo o presuntivo que puedan dar los médicos. Entonces, como ya tiene 6 años, ya se le puede aplicar la batería de evaluación para descartar trastornos del neurodesarrollo. ¿Listo? Entonces, supongamos, en la clase tenemos a esta niña y ya está diagnosticada con TEA. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a organizar el trabajo de manera individualizada, conocer acerca de la condición y después hacer o enseñar a mi clase sobre la diversidad neurológica, ¿no? Para que entendamos cómo es que afecta el entorno o afectan estos ruidos a esta niña. ¿Ok? En el tercer caso, le dice, Bruno tiene dificultad para leer, escribir y resolver problemas. Se burla de sí mismo antes que otros lo hagan. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen en clase a Bruno y lo sacan a hacer ejercicios a la pizarra y Bruno no puede. Ya antes que los demás amiguitos comiencen a reírse de él, él comienza a hacer bromas fuertes de él. O antes de que se burlen, ¿no? Él empieza a hacer bromas de él. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué observamos ahí? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Esto es bien típico, ¿ah? Y no solo pasa en la primaria, lo vemos mucho más en la secundaria.
¿Está bien que un niño se burle de sí mismo? Y que se diga palabras fuertes o como que no soy bueno. Imagínense ustedes un Jaime Palillo. Lo ubican a Jaime Palillo, ¿cierto? ¿Saben quién es? Sí, tenía baja autoestima. ¿Se acuerdan quién es Jaime Palillo, cierto? Era de carrusel. Ah, que decía, me hierve la cabeza, decía, ¿no? Y él se reía antes, se hacía bromas, ya evitaba esas actividades, ¿cierto? Porque él sabía que no era bueno. Entonces, aquí lo que vamos a notar es esto, el que se haga burla de sí mismo. Vamos a darnos cuenta que es un mecanismo de defensa, ¿ok? Para que no sea tan doloroso que otros se burlen. Pero ¿cuál es la idea que se está formando? ¿Cuál es el pensamiento que se está formando? La incapacidad, ¿cierto? Y eso va disminuyendo su valía o el valor, el autovalor que él pueda darse. Entonces, aquí definitivamente, si yo ya veo que tiene 10 años, no lee, no escribe y le cuesta mucho resolver problemas básicos académicos, entonces esto me está diciendo que hay dificultades en el desarrollo de sus habilidades educativas o académicas. Entonces, evaluación. A los papitos, señora, mira, he utilizado tal estrategia y no funciona con su niño, entonces tenemos que, hacer la evaluación, por favor, para identificar cuáles son las dificultades que está teniendo, ¿no? Bruno, en este caso. Si los papás son buenos y comprenden y hacen la evaluación para descartar. Recuerden que nosotros, ustedes como docentes, sí pueden recomendar la evaluación, ¿no? Diciéndole, miren, hay esta situación o estas conductas que de repente no están siendo funcionales o no son las necesarias que van a permitir que el niño vaya aprendiendo. Entonces, es mejor hacer la evaluación para descartar, ¿ok? ¿Descartar qué? Descartar que no tenga problemas intelectuales. Porque si los hay que hacer la adaptación curricular. Entonces, si los hay que trabajar con este niño para poder utilizar, para poder reforzar el autovalor o la autovaloración. Muy bien, mejorar el autoconcepto. Entonces, trabajar en la autoestima. Y hacer que este trabajo se vuelva colaborativo entre la casa y la escuela. ¿Ya? Entonces, es importante, cuando ustedes noten casos así, no lo tomen como que, ay, qué chistoso este niño, ¿no? O ay, qué flojito este niño, me evade. Algo debe estar pasando. Algo debe estar sucediendo que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Muy bien, vamos a entrar a la última media hora de la clase. Qué rápido se pasó el tiempo. Muy, muy rápido. Muy bien, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver en esta parte las teorías del desarrollo socioemocional. Primero, ¿qué es el desarrollo socioemocional? Entonces, el desarrollo socioemocional es la comprensión que tiene una persona acerca de sus propios sentimientos y también de los demás. ¿Ok? Entonces, el comprender qué siente él, qué percibe él de sí y entender cómo percibe a los demás, esto le va a dar a él una base emocional segura. ¿Y para qué? Para que él vaya construyendo una relación consigo mismo y con los demás que sea segura. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante desarrollar estas habilidades socioemocionales? Primero, porque despierta la autoconciencia, o sea, sabemos quién es, esta persona va a reconocer quién es. ¿Listo? Luego maneja las emociones, o sea, va a entender qué está sintiendo, enojo, frustración, fastidio, cansancio, y los pueda decir. Y que estas emociones no le interrumpan o no le desfavorezcan la interacción con otras personas.
Es decir, si yo estoy molesto, yo no voy a ponerme a jugar, ¿verdad? Entonces, si yo estoy molesto, puedo decir, no quiero jugar porque estoy molesto. O ya no quiero hacer tarea porque estoy aburrido o cansado, ¿cierto? Entonces, buscaremos nosotros qué otro mecanismo podemos utilizar para poder ayudarle al niño y que haga la tarea, ¿cierto? Entonces, esto va también a permitirles que ellos puedan tomar decisiones, ¿ya? Decisiones. Si yo un niño tengo, no quiero hacer tareas hoy, no quiero trabajar, adiós, que me diga, ¿no? Le digo, muy bien, si no quieres trabajar, entonces, ¿qué hacemos? No me voy a ir porque todavía tenemos que estar aquí en la escuela, pero ¿qué quieres hacer? No, yo quiero salir a jugar. Ah, pero ahorita no es tiempo de salir a jugar. Ahorita todos debemos hacer tareas. Hacemos tareas, trabajamos y luego salimos a jugar. Entonces, entras en una especie de negociación. Tienes que hacer primero las tareas y luego jugamos. Porque si te vas a jugar ahorita, ya no vas a poder salir más tarde con tus compañeros. Te vas a divertir solito. Entonces, ¿haces las tareas ahorita y juegas luego? No, no quiero. Muy bien, entonces tampoco vas a salir a jugar cuando salgan tus otros compañeros. Vas a tener que hacer las tareas. Piénsalo y me avisas cuando quieras hacer la tarea. Y yo sigo trabajando con los demás niños. Sigues trabajando tú. ¿Por qué? Porque el niño es consciente de, ya manifestó, yo como adulto ya entendí lo que él está sintiendo. Ahora lo que estoy tratando de hacer es que él empiece a tomar decisiones y que la decisión sea con lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? Que haga, que es hacer la tarea o resolver las tareas dentro del aula. Decidirá sí o no, pero evitaremos el berrinche, evitaremos que tire cosas, evitaremos que se golpee o golpee a los demás niños. Si no quiere trabajar, no le exijo, no trabajes, pero tampoco vas a jugar. Te quedas sentado en una esquinita y mirando, digamos así, un castigo, ¿no? Mirando a la pared. Entonces te quedas ahí sentado en una esquinita, no trabajas, pero tampoco juegas. Y como el niño va a observar que los demás están trabajando, va a pararse a trabajar. O sea, no crean que no, va a pararse a trabajar en cualquier momento. Y tú no tuviste que estarle gritando, insultando, fastidiando, exigiendo, arrastrándolo a que haga la tarea. ¿Ya? Entonces, para eso son las habilidades sociales, para que permitan que estos niños puedan interactuar de manera mucho más beneficiosa en su entorno social. ¿Listo? ¿Qué debo tener yo como en cuenta? ¿De qué debo darme cuenta o a qué debo estar alerta? Cuando el niño no siga las consignas, o sea, me desafía. Yo le digo tal cosa y me tira las cosas, sale corriendo del aula o de repente me grita que no, hace una pataleta, empieza a gritar. Entonces, ok, aquí este niño no está siguiendo las consignas aunque se las repita. Muy bien, si de repente el niño está aprendiendo a hacer trazos y de repente un compañerito movió la mesa y el trazo salió del área y él comienza a gritar, quiere pegarle a su compañerito que movió la mesa o de repente rompe el cuaderno, ¿eso qué es? Intolerancia a la frustración, ¿verdad? Un error mínimo y tiene una conducta desbordada. Ok, señal de alerta. Una vez, 2 veces, 3 veces, ya, señal de alerta, ya te está diciendo algo. O de repente, la profesora o la auxiliar cuando hace el trabajo de autoridad, ¿no? Cuando está dando indicaciones y es la figura de autoridad y el niño la desafía. La desafía haciendo el gesto de sacar la lengua, tirarle cosas, de darle puñetes, morderla, señal de alerta. ¿Ok? Por ejemplo, un niño que ya se portaba muy bien, hablaba, conversaba y de pronto ya no lo hace, señal de alerta. Eso es cuando pierden las habilidades adquiridas, así como que retrocede, ¿no? Y el niño, por ejemplo, está molesto porque le pedimos hacer algo, le exigimos hacer algo, o de repente quitamos algo, el niño se tira, se golpea la cabeza, se hace daño con un lápiz, ¿verdad? O se lanza de la mesa o tira las sillas o se aísla. Entonces, allí también son señales de alerta. Todas estas conductas me están diciendo a mí que hay dificultades
en el desarrollo socioemocional de esta persona. Ahora, para entender un poquito las teorías, vamos a ir viendo, son dos teorías. La primera es esta del desarrollo socioemocional de Erikson. Erikson plantea que el desarrollo socioemocional se da en 8 etapas. Las que vamos a ver ahorita nosotros son 3 etapas, ¿ya? 3 etapas importantes. Entonces, estas 8 etapas, a medida que vamos creciendo, así como la teoría de Piaget, nosotros nos vamos a ir relacionando con estas, o vamos a ir desarrollando, enfrentando situaciones y vamos a ir desarrollando de acuerdo a la edad que vayamos teniendo. Entonces, cada etapa es un reto emocional que vamos a desarrollar. Entre los 3 y los 18 años, que es la etapa educativa, se dan estas 3 etapas, que es la iniciativa versus culpa, la laboriosidad versus inferioridad y la identidad versus la confusión de roles. Entonces, la tercera etapa, que es la iniciativa versus la culpa, que está entre los 3 y 5 años, vamos a observar allí que hay mucha necesidad, ¿no? De desarrollar, de explorar, de crear, de hacer las cosas a su manera. Entonces, ¿cómo puedo utilizar esta etapa en el aula? Pues le voy a permitir al niño que explore, que juegue sin utilizar el castigo de manera excesiva. ¿Ok? Entonces, que el niño juegue dentro de ciertos parámetros, que explore dentro de ciertos parámetros, pero si no sigue estos parámetros o límites, yo no voy a aplicar un castigo excesivo, sino voy a sancionar el que no haya respetado el acuerdo, sí, pero sin llegar al extremo del castigo. Ya vamos a ver, como les digo, para ir entendiendo esto, lo que es castigo, refuerzo, para ir comprendiendo estas palabras y entendiéndolas no como castigo de pegar, ¿ya? En la etapa de laboriosidad versus la inferioridad, aquí empiezan las dudas de 6 a 12 años, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Puedo hacerlo? ¿Será que otros son mejores que yo o yo también soy bueno como ellos? Entonces, aquí vamos a identificar que el niño va a buscar desarrollar o reconocer estas habilidades, entender que sí puede hacer, conseguir esa capacidad o esta conciencia de yo también puedo hacerlo, ¿ok? A eso le llamamos sentido del logro. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar esto en la escuela? Pues vamos a dar tareas que los niños puedan alcanzar. Evitar comentarios de humillación y utilizar los reforzadores para poder acercarnos más a la conducta que deseamos. Esto de la humillación a veces sale así natural, no es que nos esforcemos por esto, ¿no? Miren, les cuento rapidito así una experiencia. Estaba observando a una niña en una escuela y sucede esto. Estaban ambientando el aula, son niños de 9 años, habían hecho unos banderines para ambientar el aula y la maestra dice, antes de salir al refrigerio vamos a colocar las banderines de los grupos que faltan. Y del grupo que faltaba, uno de ellos se habían olvidado de traer el banderín. Entonces los niños no sabían qué hacer, estaban mirándose de un lado a otro y de pronto ya se acercan a la maestra y le dicen, maestra, queremos decirle algo. Y la maestra le dice, sí, dime, Pedrito. Y le dice, lo que pasa es que Lía ha dejado las banderas en su casa, no las ha traído. ¿Cómo que no las ha traído? Ayer trajo el hilo, pero no, ayer trajo las banderas, pero no trajo el hilo. Hoy no ha traído ni el hilo ni las banderas. Entonces, ellos lo dijeron calladito, ¿no? Bueno, la maestra les dijo, ya, está bien, entonces mañana, por favor, las traes, Lía. Más bien voy a mandarle un mensaje a tu mamá para que te las ponga en la mochila hoy nada más. Entonces, avanza la clase, antes de salir al refrigerio, avanza la clase y de pronto algo la hace recordar a la maestra y dice, ya no vamos hoy día a ambientar el aula, lo vamos a hacer mañana.
porque Lía se le olvidó traer las banderitas. Es una olvidadiza. Si no se olvida del hilo, se olvida de las banderas. Y si no se olvida de las banderas, se olvida del hilo. La niña no sabía dónde meterse. Estaba así, avergonzadísima. Y los demás compañeros así como que... O sea, era algo que le habían confiado a la maestra, que no querían que los demás compañeritos se enteraran, y la maestra lo hizo público. Entonces, aunque no fue la intención de la maestra humillarlos, los niños se sintieron así, porque estaban rojísimos, ¿no? Y la otra niña luego no quiso salir al refrigerio, se puso a llorar, porque ya le habían dicho que ella no era buena alumna y muchas cosas. Entonces, aquí en esta etapa es muy importante que nosotros, no es que vas a estar a cada rato validándolos, ¿no? Pero sí hay que evitar situaciones en las que reforcemos esta idea, este concepto de yo no soy bueno, ¿ya? ¿Y para qué? Yo no soy bueno, si no sé hacerlo. Es más, cuando tú le dices, pero te falta, pero no lo sabes hacer, pero no sabes cortar, pero eres un inútil. Ya fuimos. Los niños se creen lo que le decimos nosotros los adultos, ¿ok? Porque está en esta etapa de lo que yo hago es suficiente. Y cuando vienen los 12 años, que viene el cambio, ya no es pubertad, es adolescente, viene la confusión. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Qué me gusta? ¿A dónde encajo? ¿Ok? Vienen las dudas existenciales. Entonces, aquí vamos viendo que la persona lo que busca es desarrollar su identidad personal y social. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta etapa dentro del aula? Vamos a aprovechar para generar espacios de escucha, generar espacios de expresión, generar espacios de estos de respetar lo diferentes que somos y así como somos diferentes, también somos iguales, ¿no? ¿En qué cosas somos iguales y en qué cosas somos diferentes? Entonces, aprovechamos esta etapa para poder reforzar la identidad personal y social. ¿Listo? Entonces, aquí les puse un caso práctico y también les ponía más o menos qué es lo que podemos ir haciendo. Y las otras teorías que van a explicar esto de la influencia de los microsistemas en el desarrollo socioemocional de las personas. Uri propone la teoría bioecológica, que dice que hay microsistemas, mesosistemas, exosistemas, cronosistemas, que a medida que van creciendo, van ejerciendo influencia en la persona. Imagínense, esta es la persona y acá se crean microsistemas, luego mesosistemas, más allá los exosistemas. Entonces, todos nosotros vamos a recibir influencia de nuestro hogar, de nuestra escuela, de las relaciones directas que tengamos con los amigos o personas cercanas, ¿no? Y a medida que vamos saliendo, la relación ya no es solo con la escuela, sino es de la escuela y mi familia. Luego del entorno, del medio, del trabajo, de los padres, de mi cultura, de las leyes. Entonces, todo esto va a ejercer influencia en cómo crecemos nosotros las personas. Por eso es que un hijo, imagínense, ustedes tienen 3, 4 hijos y ninguno de los muchachos se parece. ¿Y por qué no se parecen? Porque es distinta la influencia ambiental con la que están relacionados. ¿Ok? Entonces, es normal decir, o es muy habitual que se diga, no, ese niño, sus padres son padres que no tienen buenos hábitos y hijo que no tiene buenos hábitos. No necesariamente va a ser así. O hijos de buena familia, los padres de buena familia y los hijos van a ser de buena familia. No siempre se cumple esa condición. ¿Por qué? Porque todo lo que son los sistemas que van a estar alrededor de la formación de esa persona van a ser distintos. ¿Ok? Entonces, acá hay un ejemplo, les pongo. Si el niño vive en un hogar donde hay mucha tensión familiar y luego va a una escuela donde las reglas son inconsistentes, entonces el comportamiento que el niño va a tener, por ejemplo, que es muy tímido, muy inseguro, de repente muy temeroso de hacer las cosas,
tiene miedo a tomar decisiones por temor a fracasar o es desorganizado, se va a notar. ¿Por qué? Porque no hay estructura. Todos sus modelos no brindan esa estructura y esa estabilidad que necesita. ¿Ok? Sin embargo, puede que en la casa estén en un ambiente de alta tensión, pero en la escuela se les brinda este ambiente que es seguro, un ambiente donde se les escucha, se les atiende, ¿ok? Se resuelven las dudas con paciencia, o sea, donde es una educación respetuosa. Entonces, el medio va a influir en este niño de manera positiva. A pesar de que tenga esta tensión familiar, va a influir este buen trato que se le va a dar, ¿ok? Puede que sea tímido, pero no va a ser inseguro. Entonces, una persona puede ser tímida, sí, pero la timidez no tiene por qué generarte inseguridad, ¿ok? De hacer las cosas. Muy bien, hasta aquí vamos entendiéndonos. ¿Sí? Muy bien. Bandura. Bandura dice, al igual que Vygotsky, ¿no? Lo social va a influir en el niño, pero Bandura dice, no es lo social, es lo que observa el niño de las personas o la persona de lo que está en su entorno. ¿Ok? Les pongo este ejemplo. Ya, y lo deben haber vivido o visto un montón de veces. Van por una calle que no es de doble sentido, ¿ok? Pero hay muchos carros que utilizan esa avenida o esa calle de doble sentido para cortar camino. Entonces, va un conductor, hace eso y el conductor de atrás dice, yo también lo puedo hacer. Y viene el de más atrás y yo también lo puedo hacer. Sabiendo que no es una calle de doble sentido, pero como no tiene señalización específica, lo hace. Y así como ellos, muchos más. Ese es el aprendizaje a través de la observación. Yo veo que alguien más lo hace y dice, bueno, yo no me voy a quedar atrás, también lo hago. ¿Ok? Algo positivo. Yo soy una alumna temerosa y en el aula yo veo que José es un chico temeroso como yo, ¿no? Temeroso, que sabe, pero le da cierta vergüenza hablar en público. Pero luego de un tiempo yo observo que José, aún con miedo, levanta la mano, resuelve algunos ejercicios y el profesor lo está elogiando porque José está participando en clase. Y yo digo, si José puede, siendo como yo, como tímido, yo también podré. Y comienzo a participar, a pesar del miedo. Entonces, eso es aprendizaje por observación. Yo miro una conducta y a esa persona que estoy observando lo tomo como modelo, ¿ok? Estos modelos pueden ser adultos, docentes, padres, compañeros, figuras famosas, figuras de la televisión, cantantes, influyentes. Ellos van a ser un modelo de comportamiento. Y el que imitemos, ¿ya? La imitación va a depender de cómo percibo ese modelo. También va a depender de qué consecuencias observo de y si yo siento que lo puedo hacer o no. Otro ejemplo. En el aula tenemos un chico bromista, ¿ok? El que siempre hace bromas de todo. Pero sus bromas a veces son un poco pesadas y sus bromas ya comienzan a ofender. De repente, las bromas cuando son graciosas las celebran los compañeritos, pero cuando ya empiezan a ofender, ya no las celebran los compañeros. Es más, supongamos que el brigadier del aula le dice, ¿no? Pepito, lo que tú estás haciendo es burla, eso ya no es chiste. Y eso no, nosotros no nos gusta, no lo queremos. Entonces, Pepito, como sabe que a los demás no le gusta lo que él hace, va a evitar hacer ese tipo de bromas, porque no va a recibir el reforzador que él quiere, que es gustar y agradar. Entonces, esto es un ejemplo de las consecuencias que observa. ¿Es el refuerzo o el castigo? Muy bien. Otro ejemplo para entender mejor esto.
un hijo de ustedes sale vestido todo, una niña, supongamos, sale vestida con minifalda, con topsito, tiene 9 años. Y tú le dices, ¿y a dónde? Tiene 9 años, y tú le dices, ¿y esa ropa quién te la compró? No, nos hemos intercambiado ropa con mis amiguitas de la escuela. Ya, pero eso en la casa no se te permite vestirte de esa forma. Tú tienes otro tipo de ropa, otro tipo de formación, por lo tanto no lo vamos a permitir. Y le piden a la niña que se retire esa ropa. Incluso si ya empezó a usar maquillaje, le decimos que se desmaquille. Entonces, esa es la niña o dos cosas. O va a aceptar la norma que tienen en casa, o sea, no hay un reforzador positivo, lo que hay es un castigo, entonces no va a volver a vestirse de esa forma o intercambiar ropa. ¿Ok? Pero si en casa la vemos vestida así y le decimos, oye, qué bonita te ves y esa ropa qué bonito te queda. Entonces, lo que estamos utilizando es un reforzador que lo que va a hacer es permitirle que ella se siga vistiendo de esa manera. ¿Ok? ¿Sí me entienden, verdad? Sí sí me estoy dejando entender. Sí, sí, profesora. Perfecto. Entonces, eso es lo que explica Bandura. Esa es la teoría del aprendizaje social. Y Bowlby, que habla de las teorías del apego, dice que en la primera infancia, ¿ok? Los vínculos que se generan desde el nacimiento hasta el último día de vida de nosotros, pero sobre todo desde la primera infancia, son los vínculos que van a generar los primeros microsistemas, ¿ok? Entonces, que se van a generar en los primeros microsistemas. Por ejemplo, el vínculo que tenga el bebé con sus cuidadores primarios le va a generar esa confianza, ¿ya? Les va a permitir crecer en confianza. Pero si de repente en casa, ¿no? El niño va aprendiendo, va entendiendo que cada que llora lo gritan o cada que llora lo castigan, lo dejan sin comer, o cada que llora porque el niño está con mojadito del pañal y lo dejan ahí mojadito del pañal, el niño, todas esas cosas le van a ir generando un retraimiento. Aunque me digan, no, eso que estás diciendo es mentira, es verdad. ¿Ok? Los niños que crecen en un ambiente que no les brinda la seguridad se vuelven tímidos, ansiosos y evitativos. ¿Ok? No están generando estos vínculos sanos que les va a permitir desarrollar sus apegos de manera segura, de manera sana. ¿Ok? Entonces, lo importante es que en los primeros años de vida, los vínculos sean lo más sanos y saludables en los niños. Que se cree esta confianza, que se brinde este ambiente de, yo puedo confiar en estas personas, ¿no? Yo puedo confiar en mamá, yo puedo confiar en papá, yo puedo confiar en los profesores. Pero si en estos años él no entiende que hay personas que pueden ser su refugio, su zona segura, difícilmente lo va a hacer a medida que crezca. ¿Ok? Entonces, esto va a ir formando la capacidad o va a ir formando las habilidades, desarrollando las habilidades para que ellos puedan relacionarse con otros. ¿Listo? Muy bien. Esto es algo que ya lo pueden ir leyendo ustedes luego. Muy bien, vamos a ver aquí un caso práctico. Muy bien, un caso práctico. Entonces, aquí vamos viendo. Diana tiene 11 años y Diana escribe de forma invertida, ¿ok? O sea, voltea las palabras. Evita leer en voz alta y llora antes de los exámenes. Muy bien. ¿Qué estamos observando aquí? ¿Qué estamos observando? Que Diana está presentando ciertas dificultades académicas. Esto de que escriba en forma invertida ya es una señal de que están pasando dificultades, ¿ok? Que evite leer en voz alta, también. Ya están dando, está dándote información, o sea, no te está diciendo, pero tú ya estás observando que está teniendo estas dificultades. Entonces, ¿qué yo debo hacer? No es que Diana no quiera leer, es que
Diana de repente tiene una dificultad y no la he sabido detectar. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente, solicitar una evaluación, ¿ok? O derivar, o observar dentro del aula. Y si yo ya detecto, como me decía por ahí María, ¿no? Ahora nosotros nos están pidiendo que hagamos las evaluaciones, que hagamos los test. No necesitas los test, pero tú, de acuerdo a tus lista a tus ítems de logro, de capacidad o desarrollo de capacidad, como vas evaluando, tú puedes decir, muy bien, Diana tiene 11 años y todavía no ha logrado estas habilidades que ya debería tenerlas desarrolladas. Entonces, con esto yo puedo decir o derivar, decir, mire, tiene tal edad, no lee, tiene tal edad, no escribe de manera correcta, ¿no? Tiene estas dificultades, entonces será mejor ayudarla o hacer una evaluación para saber qué está ocurriendo, porque no está en el nivel o no está en las capacidades que debería tener ya a su edad. Muy bien. Dice, llora antes de los exámenes. ¿Por qué llora? Se está frustrando. De repente, en el aula yo le puedo hacer la contención emocional y decirle, muy bien, vamos a hacer el examen de otra manera. Si es que te sacas una nota, tú eres más que esa nota. ¿Ok? Solo la nota nos permite ver cómo va tu progreso, pero no eres la nota. De repente darle la confianza, pero sin dejar de solicitar la evaluación para poder intervenir y para poder saber qué está pasando. Con esto no digo que ustedes van a mandar a todos los niños a evaluar, pero yo ya voy viendo que hay una dificultad bastante notoria para la edad que tiene esta niña. ¿Ok? Ahora, otro caso. Kevin, por ejemplo, hace bromas dentro de la clase, evita realizar tareas, ¿no? Siempre anda jugando, se distrae mirando de un lado a otro y la profesora ya ha notado que Kevin está desinteresado, ¿no? Entonces, le dice, Kevin, haz este ejercicio. No sé, maestra, no lo he hecho. Kevin, enséñame la tarea. No he hecho nada, maestra. Y resulta que sí hace las tareas. Se habla con los padres y los padres, pero él en casa sí responde, yo lo hago practicar, mire, este es su cuaderno de ejercicios, él practica, él sabe. Pero ¿por qué en el aula no quiere responder? Entonces, hacemos esta pequeña observación, se hace la evaluación y se identifica, ¿no? En este caso, que tiene un poco de temor o dificultad para poder aceptar cuando se equivoca, ¿ok? Tiene miedo a ser ridicularizado y en el aula, sin saberlo, la maestra ha ido reforzando esta idea de que él no sabe, ¿ok? Porque es disperso. Entonces, se aplica o se diseña un plan para poder utilizar reforzadores positivos, no es trato especial, sino utilizar ciertos reforzadores para poder ayudarle a incrementar la confianza en sí mismo y para poder ayudarle a que acepte también cuando se equivoca, porque el equivocarse es parte de aprender. ¿Ok? Pero si yo le digo a un niño, no te preocupes, equivocarse es parte de aprender, no lo va a entender. Entonces, tengo que ir poco a poco enseñándole a que también nos podemos equivocar. ¿Listo? Muy bien, entonces, en esta clase, aquí les voy a mostrar así rapidito nomás, porque hay que esperar que Patrick nos pueda dar los alcances y la información acerca de las tareas que tenemos dentro del curso y de cómo van a marcar su asistencia y demás actividades que nos tienen programados. Entonces, ustedes lo que van a hacer es mirar van a mirar las actividades, ¿ya? Van a mirar las técnicas que les he puesto aquí para poder ayudar en el trabajo de desarrollo socioemocional. Y la clase que tenemos el lunes, vamos a utilizarla para hablar un poquito de esto antes de entrar a nuestro tercer tema. ¿Les parece? ¿Sí? Van a ir viendo esto, ¿ok? Ahí las estrategias que les he puesto son para niños pequeños y también les he considerado para niños más grandecitos, para adolescentes.
¿ok? Y algunos videitos que les he puesto para que ustedes puedan mirar algunos juegos que pueden aplicarlos dentro del aula, en un tiempo fuera, en las horas de tutoría, para que vayan desarrollando estas habilidades socioemocionales que van a afectar directamente al desarrollo o al rendimiento académico de sus estudiantes. ¿Listo? Espero que les haya gustado la clase. Gracias por conectarse en este horario y nos estamos encontrando el día lunes. ¿Bien? Bien, muchas gracias. Gracias, profesora.